No pensé que los amigos de mi esposo harían esto. Hola, soy Camila, tengo 35 años y quiero compartirles una historia que jamás creí que viviría. Es una historia que sigue impactándome cada vez que la recuerdo y sé que a ustedes también los dejará sin aliento. Todo comenzó una noche de verano. Mi esposo Andrés había organizado una reunión en nuestra casa con sus dos mejores amigos, Ricardo y Javier. Estas reuniones se habían vuelto una tradición, se juntaban a ver partidos de fútbol, tomar unas cervezas y reírse de anécdotas de juventud. Yo, por mi parte, disfrutaba de verlos felices y de prepararles algo delicioso para acompañar la noche, pero esa noche algo en el aire era distinto. Sentía una tensión que no podía explicar, una sensación de que algo iba a suceder. Después de una cena ligera y unas copas de vino, me retiré temprano a nuestra habitación. Quería darles su espacio y aprovechar para descansar. Andrés, Ricardo y Javier se quedaron en la sala, riendo y bebiendo, disfrutando de la compañía. Yo intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en las risas y el bullicio que provenía de la sala. Había algo en el ambiente que se sentía diferente, una especie de electricidad que no podía explicar. Decidí levantarme y tomar un vaso de agua para intentar calmarme. Al salir de la habitación, vi a Ricardo y Javier en la cocina, sirviéndose otra ronda de bebidas. Andrés estaba en el baño. Al verme, Ricardo esbozó una sonrisa y me invitó a unirme a ellos. Dudé por un momento, pero luego acepté. Pensé que una copa más no haría daño. Nos sentamos en la barra de la cocina y empezamos a conversar. La charla era amena, aunque notaba una cierta tensión en el aire. Ricardo y Javier me miraban de una manera que nunca antes había visto. Sus miradas eran intensas, penetrantes y me hacían sentir una mezcla de nerviosismo y excitación que no podía controlar. La conversación se volvió más íntima y poco a poco empezamos a hablar de temas más personales. A medida que avanzaba la noche, Andrés regresó del baño y se unió a nosotros. Parecía más borracho de lo habitual y pronto anunció que se iría a dormir. Me besó en la mejilla y me susurró que no tardara mucho. Asentí y él se retiró a la habitación, dejándome sola con Ricardo y Javier. Ricardo se inclinó hacia mí y, en un tono bajo, me confesó que siempre había sentido una atracción especial por mí. Javier, con una sonrisa cómplice, agregó que él también había sentido lo mismo. Sus palabras me dejaron atónita. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. En ese momento la tensión en el aire se hizo palpable. Sentí una oleada de calor recorriendo mi cuerpo y una curiosidad incontrolable. Ricardo se acercó más y sin previo aviso me besó. Sus labios eran firmes y apasionados, y aunque mi mente me decía que debía detenerlo, mi cuerpo respondía de una manera diferente. Javier observaba con una sonrisa mientras Ricardo me besaba. Me dejé llevar por el momento, entregándome al deseo que había despertado en mí. Ricardo me tomó de la mano y me llevó al sofá de la sala. Javier nos siguió de cerca y en un abrir y cerrar de ojos me encontraba entre los dos, sintiendo sus caricias y besos por todo mi cuerpo. El mundo exterior desapareció. No había nada más que el placer y el deseo que compartíamos en ese instante. Ricardo y Javier se turnaban para besarme y acariciarme, llevando mi excitación a niveles que nunca antes había experimentado. Sus manos eran expertas, sabían exactamente dónde tocar para hacerme estremecer. La intensidad del momento nos envolvió por completo. Sentía una conexión con ellos que era inexplicable, una mezcla de lo prohibido y lo excitante que me hacía perder la razón. Mis gemidos llenaban la sala y aunque sabía que Andrés estaba durmiendo a pocos metros de nosotros, no podía detenerme. Ricardo y Javier eran como dos lobos hambrientos, devorando cada parte de mi ser. Sus cuerpos se movían al unísono, creando una sinfonía de placer que nos envolvía a los tres. No había lugar para la culpa ni el remordimiento, solo para el deseo puro y desenfrenado. Finalmente, la madrugada comenzó a desvanecerse y con ella la intensidad de nuestras acciones. Nos separamos, exhaustos y conscientes de que habíamos cruzado una línea que no tenía regreso. Ricardo y Javier se levantaron y sin decir una palabra salieron de la casa, dejándome sola con mis pensamientos y un Andrés aún profundamente dormido. Me recosté en el sofá tratando de procesar lo que había sucedido. Sentía una mezcla de culpa, excitación y confusión. Sabía que debía mantener lo ocurrido en secreto, que jamás podría confesarle a Andrés lo que había pasado, pero también sabía que esa noche había descubierto una parte de mí que desconocía,
una parte que anhelaba algo más. Desde esa noche las visitas de Ricardo y Javier cambiaron. Cada vez que nos veíamos había una tensión en el aire, una conexión que nos recordaba lo que habíamos compartido. Sabíamos que no podíamos repetirlo, pero el deseo estaba ahí, siempre presente, siempre latente. Días después, Ricardo me llamó. Su voz era seria, casi preocupada. Me pidió que nos encontráramos en un café cerca de mi trabajo. Acepté, aunque con cierto temor y curiosidad. Nos encontramos al mediodía y él se veía diferente, más reservado. Sin rodeos me confesó que no podía dejar de pensar en mí y en lo que había sucedido. Sus palabras despertaron en mí un torbellino de emociones. Le dije que sentía lo mismo, pero que debíamos ser cuidadosos. Ricardo asintió y me tomó de la mano. Nos miramos en silencio, conscientes de que estábamos jugando con fuego. Esa tarde regresé a casa con una mezcla de sentimientos encontrados. Andrés notó mi distracción, pero no hizo preguntas. Sentía que una parte de mí estaba viviendo una doble vida, una vida llena de secretos y deseos ocultos. Cada vez que veía a Ricardo y Javier, la tensión aumentaba. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, todo me recordaba esa noche y el deseo que había despertado en mí. Una noche, mientras Andrés dormía, recibí un mensaje de Javier. Me pedía que saliera al balcón. Al hacerlo, lo vi parado abajo, en la calle. Me invitó a bajar y aunque sabía que era arriesgado, no pude resistir. Bajé en silencio y él me llevó a dar un paseo. Caminamos por las calles desiertas, hablando de todo y de nada. Sentía una conexión especial con él, una atracción que no podía explicar. Nos detuvimos en un parque y él me besó. Fue un beso suave, lleno de ternura y pasión contenida. Nos vimos varias veces después de eso, siempre en secreto, siempre con la adrenalina de ser descubiertos. Cada encuentro era más intenso, más apasionado. Sabía que estaba traicionando a Andrés, pero el deseo era más fuerte que la culpa. Ricardo también seguía buscando mi compañía. Nos encontrábamos en lugares discretos, compartiendo momentos de intimidad y placer. La situación se volvió insostenible. Sabía que no podía seguir así, pero no encontraba la forma de detenerme. Cada encuentro con Ricardo y Javier era una aventura, una mezcla de emoción y peligro que me hacía sentir viva. Pero también sabía que estaba jugando con fuego y que en cualquier momento todo podía desmoronarse. Una noche, mientras estábamos en la cama, Andrés me miró fijamente. Sus ojos eran serios y su voz un susurro. Me dijo que sabía lo que estaba pasando, que había notado las miradas y los encuentros furtivos. Mi corazón se detuvo. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Andrés continuó, diciéndome que aunque le dolía, no podía dejar de amarme. Me pidió que fuera honesta con él, que le dijera la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Le confesé todo, cada detalle, cada encuentro. Andrés escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y tristeza. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Se levantó de la cama y salió de la habitación, dejándome sola con mi culpa y mi arrepentimiento. Los días siguientes fueron un tormento. Andrés se mostró distante, evitando cualquier conversación sobre lo sucedido. Ricardo y Javier también notaron el cambio y comenzaron a alejarse. Sentía que mi mundo se estaba desmoronando y que no había forma de arreglarlo. Finalmente, una noche, Andrés me llamó al salón, me dijo que había estado pensando mucho y que, aunque le dolía, quería intentar salvar nuestro matrimonio. Me pidió que cortara todo contacto con Ricardo y Javier, que tratara de reconstruir lo que habíamos perdido. Acepté, sabiendo que sería difícil, pero dispuesta a intentarlo. Cortar el contacto con Ricardo y Javier fue más doloroso de lo que imaginé. Sentía que estaba perdiendo una parte de mí, una parte que había descubierto gracias a ellos. Pero también sabía que si quería salvar mi matrimonio con Andrés, debía hacerlo. Así que comencé a evitar sus llamadas y mensajes, y poco a poco se distanciaron de mí. Sin embargo, la tensión en mi matrimonio no desapareció de inmediato. Andrés y yo tratamos de seguir adelante, de reconstruir la confianza perdida, pero había días en que el dolor y la desconfianza eran abrumadores. Andrés me miraba con esos ojos llenos de preguntas no formuladas y yo sentía que cada día era una lucha por demostrarle que estaba comprometida con él. Un par de semanas después, Andrés sugirió que fuéramos a una terapia de pareja. Aunque al principio me resistía a la idea, finalmente acepté. Sabía que necesitábamos ayuda para superar esto y que no podíamos hacerlo solos.
La primera sesión fue difícil, llena de silencios incómodos y emociones reprimidas, pero poco a poco comenzamos a abrirnos y a hablar sinceramente sobre lo que había pasado. La terapia nos ayudó a entender mejor nuestros sentimientos y a comunicarnos de manera más efectiva. Andrés expresó su dolor y su confusión, y yo intenté explicar cómo me había sentido atrapada en una red de deseo y culpa. La terapeuta nos dio herramientas para reconstruir la confianza y trabajar en nuestra relación. A medida que avanzaban las sesiones, sentí que Andrés y yo comenzábamos a reconectarnos. Aunque la herida aún estaba fresca, estábamos dispuestos a trabajar juntos para sanar. Había días buenos y días malos, pero lentamente comenzamos a recuperar la intimidad y la complicidad que habíamos perdido. Sin embargo, no podía evitar pensar en Ricardo y Javier. Aunque había cortado el contacto con ellos, sus recuerdos seguían persiguiéndome. Recordaba sus caricias, sus besos y el deseo que había sentido. Me preguntaba si alguna vez podría olvidar lo que habíamos compartido o si siempre sería una sombra en mi vida. Una noche, mientras Andrés y yo estábamos cenando, recibí un mensaje de Javier. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. Sentía una mezcla de emoción y miedo. Andrés notó mi nerviosismo y me preguntó quién era. Le mostré el mensaje sin saber qué más hacer. Andrés lo leyó en silencio y luego me miró con una expresión que no pude descifrar. El mensaje de Javier era simple: necesito hablar contigo, es importante. Andrés me preguntó si quería responderle. Sentí una oleada de emociones encontradas, pero finalmente decidí que necesitaba saber qué quería decirme. Respondí al mensaje y acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. Andrés me acompañó al café, pero se quedó en el coche mientras yo entraba. Al ver a Javier sentí una punzada de nostalgia y tristeza. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Javier me dijo que había decidido mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Sentía que quedarse cerca solo complicaría las cosas para todos. Le agradecí por ser honesto y le deseé lo mejor. Nos despedimos con un abrazo, conscientes de que era el adiós definitivo. Esa noche le conté a Andrés lo que había sucedido. Él me escuchó en silencio y luego me abrazó. Sentía que habíamos dado un paso importante hacia la sanación. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estábamos en el camino correcto. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción y redescubrimiento. Andrés y yo nos esforzamos por fortalecer nuestra relación, por encontrar nuevas formas de conectarnos y de disfrutar el tiempo juntos. Empezamos a hacer actividades que nunca habíamos probado antes, como viajar a lugares nuevos y participar en talleres de cocina. Cada pequeña victoria nos acercaba más y nos recordaba por qué habíamos decidido luchar por nuestro matrimonio. Una tarde, mientras estábamos paseando por el parque, Andrés me tomó de la mano y me dijo que sentía que habíamos superado lo peor. Me dijo que aunque nunca olvidaría lo que había pasado, había aprendido a perdonarme y a confiar de nuevo en mí. Sus palabras me llenaron de esperanza y gratitud. Le agradecí por darme una segunda oportunidad y prometí no defraudarlo. La vida volvió a una especie de normalidad, aunque diferente. Ricardo y Javier ya no formaban parte de nuestro círculo cercano, y aunque a veces sentía su ausencia, sabía que era lo mejor. Andrés y yo habíamos aprendido a comunicarnos mejor y a valorar nuestra relación de una manera más profunda. La experiencia nos había cambiado, pero también nos había fortalecido. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje inesperado de Ricardo. Decía que también se estaba mudando y quería despedirse adecuadamente. Andrés y yo discutimos la situación y aunque fue una decisión difícil, decidimos encontrarnos con él para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Nos encontramos en un parque tranquilo. Ricardo se veía más tranquilo, como si hubiera encontrado una especie de paz interior. Hablamos de todo y de nada, recordando los buenos tiempos y reconociendo los errores del pasado. Nos despedimos con un apretón de manos y un abrazo, sabiendo que era la última vez que nos veríamos. Después de esa despedida, sentí que finalmente podía dejar atrás lo que había sucedido. Andrés y yo seguimos adelante, construyendo una vida juntos basada en la confianza y el amor renovados. Habíamos pasado por el fuego y salido más fuertes del otro lado. Con el tiempo la herida se cerró por completo. Andrés y yo celebramos nuestro 10º aniversario con una renovada alegría y una comprensión más profunda de lo que significa el compromiso.
Mirando hacia atrás me di cuenta de que aunque la experiencia había sido dolorosa, también nos había enseñado lecciones valiosas sobre el amor, la confianza y el perdón. Esta es mi historia, una historia de deseo, traición y redención, una historia que me mostró que a veces lo prohibido puede ser lo más tentador, pero que también es posible encontrar el camino de regreso. Espero que mi experiencia haya despertado en ustedes emociones intensas y les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. La vida está llena de momentos inesperados y a veces esos momentos son los que nos definen. Gracias por escucharme y recuerden siempre vivir sus vidas con pasión y sin arrepentimientos. Aprendan a valorar lo que tienen, a comunicarse abiertamente con sus seres queridos y a nunca dar por sentado el amor y la confianza. La vida es un viaje lleno de sorpresas y cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender.